Buen día, mi nombre es Laura Reyes, soy estudiante de primer semestre del programa Ingeniería en Alimentos de la UNAD. A continuación veremos una línea de tiempo acerca de los avances de la ingeniería, una ingeniería general como tal, no de una sola rama. Tomé algunos avances que me llamaron mucho la atención y pues quise representarlos aquí en el video. Podemos decir que la ingeniería aparece en la revolución agrícola 8000 años antes de Cristo, cuando el hombre deja de ser nómada y comienza a vivir en un lugar fijo para así poder cultivar sus productos, sus alimentos y criar animales domésticos. Más adelante encontramos en 1400 antes de Cristo un asentamiento donde el hombre se empieza a sentar en los ríos Nilos, Éufrates e Indios y se centraliza en la población y se inicia la civilización, la escritura y el gobierno. Aquí es donde podemos decir que también comienza la ciencia. También encontramos la ingeniería egipcia, donde 3000 años antes de Cristo se empezó la creación de las pirámides. Esta construcción se reconoce o da a conocer a los egipcios por su gran paciencia porque duró casi 100 años la construcción de las pirámides. La primera fue creada por Imhotep, el primer ingeniero conocido de la historia. Encontramos también la ingeniería mesopotamia, que fue alrededor de los 2000 años antes de Cristo, donde los sirios lograron el avance significativo en el transporte y aprendieron que el caballo se podía domesticar y servía para cabalgar. Esto les ayudó mucho en las batallas en sus territorios para poder así defender sus tierras. Acá también encontramos en la ingeniería griega, donde 340 años después de Cristo se implementa en los diseños de sus estructuras el uso del hierro. También tenemos la ingeniería griega, donde encontramos a Arquímedes 287 años después de Cristo, donde fue la primera influencia en la ingeniería mecánica. Aquí él crea y diseña el tornillo de Arquímedes, que es utilizado para poder extraer agua, y también fue conocido por crear una grúa donde colgaban el gancho los barcos para poder derribar todo lo que tenía dentro. Tenemos además en la ingeniería oriental, donde aproximadamente 105 años después de Cristo se empieza a crear el papel. Y en el reino de Chu, en el siglo X, es la primera vez en la que se empieza a producir el papel para el uso de la moneda. También tenemos en el año 100 después de Cristo la ingeniería romana, donde se empieza, gracias a Herón de Alejandría, la producción de la máquina de vapor, uno de los grandes inventos que tenemos en nuestra historia. También tenemos en la ingeniería oriental, donde un chino incorporó el escape acerca del reloj un siglo antes de hacerlo los europeos, y también crearon la primera cadena de transmisión. Tenemos en la ingeniería oriental también en 1200 después de Cristo encontramos el uso de la brújula. Fue un descubrimiento hecho también por los chinos. Y también tenemos más adelante en la ingeniería europea encontramos a Leonardo da Vinci en 1486, donde anticipó algunos inventos del futuro que tenemos ahora.
Algunos son la máquina de vapor, la ametralladora, una cámara oscura y hasta el helicóptero. Este fue el primer diseño del helicóptero que existió. Y en 1500 tenemos una ingeniería mecánica que fue creada por Simon Stipp, donde conocemos el triángulo de las fuerzas. Este es como el diseño más utilizado también en el entonces, ya que este es el mecanismo que se utilizan en las grúas para poder alzar grandes cargas. También tenemos por acá la ley de Boiler. La ley de Boiler es la más utilizada en este momento cuando estamos hablando de temperatura, presión y varias leyes físicas. Hasta hoy lleva el nombre de él, la ley de Boiler. Tenemos además en la ingeniería europea, se crea la primera escuela civil más antigua. Tenemos además cuando James Watt estaba organizando una fábrica y entonces ahí se da cuenta de la unidad, la capacidad técnica de los artesanos y también contribuyeron a muchas normalizaciones de la activación de las fábricas. También tenemos la pila vóltica, donde se inventó la primera batería. Esta la hizo la pila vóltica. Tenemos a James Watt. Durante un experimento fue el creador de la unidad de potencia, que al comienzo se llamaba caballo de veracidad y que es igual a un caballo de fuerza. A la fecha aún utilizamos esta unidad de potencia. También encontramos en la edad moderna al físico alemán Rudolf Claus, quien a través de aplicar los principios desarrollados por Comet, el sistema de productos químicos en la atómica a escala molecular, fue el primero en trabajar con escala molecular. Tenemos los principios de la termodinámica que también sirvieron al avance de la máquina de vapor que conocemos ahora. Para irnos más que todo a Colombia, tenemos 1890, la primera energía eléctrica que se implementó en Colombia. En Bogotá cuenta con energía desde 1890 y un año después de haberla obtenido en Nueva York. Después siguió en la ciudad de Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Medellín. Y en 1932 se inauguró la primera gran central hidroeléctrica de Guatapé para Medellín. También tenemos en 1937 se inicia el premio hacia el ingeniero, Premio Nacional de la Ingeniería. Este se realiza desde 1937 aquí en Colombia. Otro avance general fue en 1972, donde aparece el primer microcomputador, el cual fue japonés, fue un diseño japonés. Ahí es donde integraría entonces la ingeniería eléctrica, de información. Unos avances más representativos en Colombia fue cuando se empieza la fabricación. Los jóvenes ingenieros químicos comienzan la fabricación de fibras artificiales, de alcálidos sódicos, de resinas sintéticas, de petróleo, de petroquímica. Estos inventos iniciaron en 1941 aquí en Colombia. Uno de los avances más actualizados también encontramos cuando por fin se puede usar las conexiones Wi-Fi. Fue en el 2000, donde tiene más que todo su proliferación. También tenemos en el 2010, más actualizado, en China se crea la presa de las Tres Gargantas. Es la empresa más grande del mundo que genera casi el 10% de la demanda de energía eléctrica de China.
Bueno, espero que les haya gustado este video, que tengan un buen día.